Bien, vamos a continuar entonces con el estudio bíblico Administra para su gloria. El tema de hoy se trata sobre formas de adquirir dinero que honren a Dios. Estamos primeramente con estas sesiones presentando las bases bíblicas sobre la finanza, sobre administración, por decirlo así, de tal manera que teniendo un fundamento teológico, sabemos que se puede profundizar aún más en todo esto, pero por lo menos teniendo una base bíblica, luego llegar a la práctica, porque nada hacemos con ortodoxia si no tenemos ortopraxis, ¿verdad? ¿De qué nos vale la teoría bíblica si no podemos llevarlo a la práctica? De manera que, mis hermanos, vamos a comenzar entonces con estas formas de adquirir dinero, las cuales Dios eh, quiere que empleemos, o sea, quiere que nos hagamos de cosas materiales de formas lícitas y no ilícitas, porque debemos honrar a Dios con lo que Él nos da y las cosas que poseemos, pero debemos poseerlas de maneras lícitas. Entonces vamos a ver tres formas. La primera es mediante el trabajo, por supuesto, o sea, no podemos adquirir cosas materiales si no trabajamos, ¿verdad? Eh, Esto lo vemos desde el inicio, o sea, en el Génesis Dios plantó el huerto y puso a Adán y a Eva y a Adán le dijo que trabajara y le dio un trabajo explícito y de manera que eh, Adán estaba activo, él no estaba inactivo, él no estaba eh, de vacaciones, ¿verdad? Él estaba contento trabajando en el Edén. Él no lo hallaba tampoco una carga o algo eh, fastidioso. Para él era un deleite, era vivir la vida intensamente trabajando, porque estaba eh, con Dios, trabajando para la gloria de Dios, haciendo lo que Dios le mandó y por supuesto sin actividad del pecado, porque el pecado aún no había entrado. Dios quiere, hermanos, que de hecho vivamos vidas laboriosas. Una vez que somos reconciliados con Cristo Jesús, Dios nos restaura aún en esta área. Yo recuerdo antes de llegar a Cristo, yo era, hermanos, literalmente un parásito. Yo dormía en el día y vivía mi vida en la noche. De verdad, yo salía de mi casa a las 11 de la noche, llegaba a las 5 de la mañana. En mis últimos días en el mundo, así los viví, eh, perdido, siendo un parásito en casa y un parásito en la calle. Una vez que Cristo viene a mi vida, eh, me restaura mis horas de sueño y a la vez me hace pensar, bueno, tengo que trabajar, tengo que sostenerme, yo tengo que, que hacer algo, ¿no? Y yo empecé a ver qué talentos Dios me había dado y pensé en la música y en el inglés, de manera que vi más oportunidades laborales con el inglés y aquí estoy, el Señor me ha sostenido por 12 años en el trabajo en el cual aún pertenezco y espero que sea la voluntad de Dios y así lo ha sido todos esos años, Dios me dé más. Pero cuando uno viene a Cristo logra entender que Dios quiere que trabajemos de manera honrada y así es como debemos adquirir posesiones. ¿Cómo? Trabajando honradamente para la gloria de Dios. ¿Qué dice la palabra? Éxodo 20 del 9 al 10. 6 días trabajarás. Ahora, Dios en su plan perfecto quiere que trabajemos de los días de la semana 6 y la semana tiene 7 días, por supuesto. Pero Dios es muy explícito en decir que Dios quiere que nosotros, los seres humanos, trabajemos 6 de esos 7 días. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso, porque Dios también nos diseñó de manera que físicamente necesitamos descanso. Alguien que trabaje 7 días a la semana
va a colapsar, se va a llenar de estrés, no va a ser productivo. Por más necesitado que esté del dinero, no vale la pena trabajar los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque te estás enfermando, no vas a ser productivo, como ya lo dije, de manera que si no somos productivos es mejor descansar para el resto de los 6 días ser productivos. Y Dios nos va a bendecir con aquel ingreso que tal vez yo pensé que iba a adquirir trabajando ese séptimo día. Dios quiere que entonces trabajemos 6 días y en 6 días hacer nuestras obras. ¿Cuáles son las horas? Bueno, no solamente trabajar, también Dios quiere que descansemos, que nos divirtamos, que hagamos vueltas, que paguemos la luz y el agua, que vayamos de compras, de repente vacaciones, tenemos 6 días para vacacionar, pero hay una excepción en todo este sistema de trabajo. Dios de estos 7 días nos dice Él como nuestro jefe máximo y supremo, nuestro patrón supremo, a quien si somos cristianos nos debemos someter. Si no nos sometemos a esto, entonces eh, Dios no es tu Señor, pero Dios quiere que trabajemos 6 días. El séptimo día, y la palabra séptimo quiere decir reposo, es día de reposo. ¿Para qué? Para nosotros, para quedarnos en la casa, durmiendo esta tarde y viendo tele, viendo partidos de fútbol. No, hay un propósito de este día, que sí es descansar. Dios quiere que descansemos porque eso tiene toda una base teológica. El reposo apunta a Cristo, porque en Cristo Jesús nosotros descansamos de las obras. En Cristo Jesús somos salvos por gracia y no hay que hacer obras para alcanzar el cielo. Por eso cuando Cristo se entroniza, cuando resucita y asciende al cielo, Él se sienta. Él dice, ya el trabajo está hecho para que las almas entren al cielo, por lo tanto Él reposa. El domingo, por lo tanto, es un día de adoración y el hecho que reposemos, debemos reposar para la gloria de Dios, siempre teniendo en mente que Cristo hizo todo el trabajo para comprarnos y ganar nuestra salvación y Él reposa de todo su laborioso trabajo. Ahora, algo más del séptimo día, bueno, Dios quiere que lo vivamos para Él, para Jehová, si es que Él es tu Dios. O Dios es nuestro Dios, o es el dinero. No podemos servir a Dios, a dos señores. O servimos al Señor o servimos al dinero. Y Él quiere, es explícito, dice, no hagas en Él, ¿en cuál Él? En el séptimo día, obra alguna. Oiga, y no solamente usted, ni tu hijo. Si usted está permitiendo que tu hijo trabaje en el día de reposo, usted, papá, está pecando contra Dios y está haciendo que tu hijo peque también. No lo estás discipulando bien. Ni tu hija, ni tu siervo. Oiga, es que si nosotros también tuviéramos una empresa, si nosotros somos dueños de la empresa, no deberíamos permitir que ningún empleado trabaje el domingo. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Chick-fil-A. Chick-fil-A trabaja de lunes a sábado. Y él le dice a los empleados, los domingos no trabajamos, vayan a su iglesia. Así, esa es la filosofía de ellos, vayan a su iglesia el domingo. Esa empresa es una empresa exitosa en Estados Unidos, es una cadena, ellos tienen franquicias en muchos estados, y es muy exitosa y se caracteriza por un servicio al cliente bellísimo. Eh, yo tuve la oportunidad de ir por ahí y de verdad experimentar el servicio al cliente que ellos tienen es bellísimo. Dios les ha dado gracia para tratar a las personas de tal manera que las personas se agradan en ir ahí y Dios los ha bendecido porque Dios honra a los que le honran. Una empresa, estamos hablando de una empresa, de cristianos por supuesto, ellos son cristianos y ellos respetan este principio bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Sus empleados son productivos porque ellos les está obligando a no trabajar 7 días a la semana, no. Y les dicen además, el séptimo día, el día del domingo, el día del Señor, es para el Señor. Congréguense y descansen. Ni tu criatura, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, si alguien tuviera, por ejemplo, un ama de casa, eh, ¿verdad? Esa gente que tienen esa posibilidad de tener amas de casa y les sirven en sus casas, les hacen, les lavan, les aplanchan, les cocinan. Bueno, no deberíamos tampoco permitirles trabajar el domingo. O sea, es un mandamiento para que el cabeza de hogar se dé cuenta que no, solamente que es un día para el Señor. Y aquí todo el mundo
lo obedece. Todo el que esté bajo mi tutela, todos los que estén bajo mi eh, cuidado, bajo mi techo, se someten a este mandamiento. Punto. No se negocia, porque si no es pecado. Si no, Dios no es mi Señor. Entonces, Dios quiere que trabajemos, pero trabajemos a su manera, no afanándonos, confiando en Él. Pero Señor, no me aparece trabajo y todos los trabajos que me piden son el domingo. Dios, ¿qué hago? Bueno, ten fe. A mí me tocó, yo les he contado a ustedes, a mí me tocó buscar trabajo en una época de crisis financiera. Mi esposa y yo trabajamos, los dos nos quedamos sin trabajo, la suegra se enfermó, ella, la suegra cayó en el Hospital México con un problema de hemoglobina, casi se muere, un mes internada, no sabían qué era, nosotros sin trabajo, yendo a visitarla, los pocos ingresos que teníamos, perdón, los pocos recursos económicos que teníamos se nos estaban gastando y en un momento que crucial me apareció un trabajo, un HP, pero trabaja el domingo, yo no, gracias, y ese mismo día Dios me concedió el trabajo en el cual estoy, para su gloria. ¿Ok? Entonces todos tenemos pruebas. La cuestión es, ¿dónde va a estar tu fe? ¿A quién le vas a creer? Dios es el Dios del oro y la plata. Dios es el que en su soberanía ha permitido que exista un sistema económico en donde hay empresas y muchas oportunidades de trabajo. Dios va a abrir la puerta. Confiemos, esperemos en Él. Él nos va a dar el trabajo correcto. Eh, a ver, también capacitémonos, ¿verdad? Entre más capacitaciones tengamos en nuestra propia vida, más oportunidades de buenos trabajos nos pueden salir. Si usted no se capacita, bueno, aproveche el tiempo, capacítese, capacitémonos. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba, ¿qué va a pasar? No hurte más. ¿Cómo que no hurte más? No, ahora trabaje. Pablo manda a trabajar a personas que habían venido a Cristo en la iglesia de Éfeso y que de repente tenían la reputación de ser amigos de lo ajeno. Entonces Pablo dice a esos ya no roben, ya no hurten más. ¿Y qué? ¿Se quedan de vagos? No, trabajen. O sea, los mandó a trabajar. Eh, pero yo quiero que me tomen en cuenta en algo en la iglesia y ahí me hagan un signito. No, vaya a trabajar. Trabaje. Punto. Y no solamente eso. Con sus manos, dice, haciendo con su mano lo que es bueno. Claro, hurtar es malo. Ahora haga lo que es bueno. Pero vea una vez más, o sea, Pablo no que se queda ahí. El punto de que usted trabaje es para que tenga que compartir. Vea donde se eleva la moral de nosotros los que formamos la fuerza laboral de este país. No debemos no solamente ser honestos, sino robar, sino trabajar y hacer con nuestra mano lo que es bueno. Dios nos dio talentos para que nos involucremos en la sociedad y colaboremos en algo productivo con servicios y bienes y así adquiremos dinero, pero no solamente para pensar en mí, que bueno, ya tengo un buen trabajo, un mejor trabajo, ahora me puedo comprar el tele que quiero y me puedo comprar el carro que yo quiero de lujo y voy a ir a una agencia, de todos modos ahora me lo dan facilísimo y está bien, pero el problema es que me olvide de que Dios me da la salud, me da las manos, me da un talento o varios talentos para yo dedicarme a trabajar, pero el punto de trabajar es compartir. ¿Con todo el mundo? No, con el que padece necesidad. Pero si ese que padece necesidad puede trabajar, no, mándelo a trabajar, hágala de Pablo. Mándelo a trabajar. Pero si ese que padece necesidad está pasando por una necesidad de manera legítima, hay que ayudarle, ¿verdad? Hay tiempos donde el trabajo escasea. Y hay gente que no tiene trabajo, pero no es porque no anda buscando trabajo. Andan buscando trabajo, pero no aparece trabajo. Entonces no están pasando necesidad por gusto. Bueno, es una oportunidad para compartir. Entonces, para eso trabajamos, no solamente para ser egoístas y pensar solo en nosotros. Ahora, compartir con aquellos que padecen necesidad. Están padeciendo, están sufriendo por la necesidad, ¿no?
En Costa Rica muchas veces se da un fenómeno y es exactamente por lo que hoy estamos viendo y por la razón por la cual estamos estudiando este tema. Muchas veces uno va a los precarios y yo he ido, yo tengo un hermano pastor en El Fierro, es un precario y él plantó una iglesia ahí y uno pasa por ahí y ve las casas de lata, ¿verdad? Y entre las endijas de las casas de lata usted ve pantallas planas. Entonces usted dice, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible que tengan paredes de lata que probablemente tengan goteras adentro? Ah, pero sí tienen su pantalla plana, sí tienen su celular fino, deben tener platita para la internet. Entonces, hay gente que padece necesidad, pero hay un problema que es administrativo, y por eso estamos hablando de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla de finanzas, nos habla del trabajo, que es una forma legítima para tener cosas materiales, lo que sostener a nuestro hogar, y también, si somos buenos administradores, deberíamos tener para compartir con el que padece necesidad, por necesidad, no por negligente, ¿verdad? Y por eso estamos teniendo este curso o este tema, para que Dios nos ayude a no ser negligentes con nuestras finanzas. Dice también Proverbios 28:19, el que labra su tierra, el que está trabajando, se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. O sea, trabaje y usted va a ver que tendrá pan. Pero si usted va a ser un perezoso y se va a arrimar con los perezosos, vas a caer en pobreza, ¿verdad? Hay gente que es pobre, pero no es por pereza. Jesús dijo a los pobres siempre los tendrán, pero hay quienes son pobres por perezosos. Nosotros no queremos ser de esos. Y aquí cualquiera puede caer en pobreza, no estamos exentos. Yo podría perder el trabajo y de repente no me contratan en ningún lado. ¿Y qué voy a hacer? ¿Verdad? Empezar a vender todos los bienes que tengo y todo lo que pueda vender lo vendo, pero llega el punto en que, ya no, a comer arroz y frijoles, podría caer aquí. Pero Dios me ayude a no ser por perezoso y ocioso, ¿verdad? Debemos ser responsables, quizá no es el caracterizarse porque por llegar temprano al trabajo, por no faltar de manera injustificada al trabajo, debe caracterizarse por sobresalir en su trabajo, en lo que es bueno, ¿verdad? Y caracterizarse por ser una persona responsable, no por la persona que está llegando tarde, no por la persona que todo el tiempo falta, no, ese tipo de personas no queremos porque van a estar deshonrando el nombre de Cristo si dicen que son cristianos. Debemos ser laboriosos. ¿Y qué promete Dios? Y vamos a tener comidita, vamos a tener pan. Me encanta Proverbios, hermanos, porque recuerden que Proverbios mayormente es Salomón escribiéndole a sus hijos. Y son consejos para los hijos. A los hijos, mis hermanos, hay que enseñarles a trabajar. Yo espero que los que tenemos hijos, de verdad, hay tareas, hay incluso eh, esas cositas sí son bonitas de la psicología y sanas. La psicología a veces le regala a uno una lista de tareas según las edades, ¿verdad? No vamos a poner si por ejemplo, si yo soy mecánico, yo no voy a poner a mi hijo de 6 años a trabajar en mecánica conmigo, si todavía no tiene la fuerza para, ¿verdad? Trabajar en eso, pero sí puede hacer tareas en casa. Él puede agarrar los platos, depende de la edad, secarlos. Él puede, de repente, según la edad, eh, tender la cama, ordenar su cuarto, ser ordenado con los juguetes. De repente, según la edad, puede empezar a usar la lavadora y lavar. Pero eso es de mujeres, no. Eso no es de mujeres. Todo hombre debe aprender a hacer todas esas cosas. De repente ellos también pueden ir cocinando. Todo eso, bueno, o sea, que ellos sacarlos del mundo de juego y enseñarles poquito a poquito con tareas según su edad que la vida hay que trabajar, que esta época de la niñez que es preciosísima, disfrútenla sí, pero van a tener que trabajar. Entonces hay que enseñarles a que deben hacer algo productivo y que colaboren también en la casa. Es una forma de ser agradecidos, ¿verdad? Con mamá, que tal vez la mamá está muy atareada,
con tantas cosas, y de repente ellos van creciendo. Bueno, conforme van creciendo, pueden ser más solidarios y aprender a ayudar a sus mamás en labores que faciliten la dinámica del hogar. Eso les va a hacer un bien a ellos. Yo sé que muchos acá de los adultos nos tocó ir y recolectar café. A mi mamá me decía, yo le decía, mami, yo quiero un Nintendo, estaba la fiebre del Nintendo, y mi mamá me decía, vaya a recolectar café, vaya. Y ayúdeme a pagarlo. Ella me decía, sí, yo se lo compro, pero debes ayudarme a pagarlo, vaya a recolectar café. Malísimo para coger café era yo, pero me mandó a trabajar, ¿verdad? Y era en un cafetal donde era familiar, entonces fue una época muy bonita. eh, en las vacaciones íbamos y bueno, me enseñó, mi mamá y mi papá me enseñaron a trabajar y a ser responsables. Entonces, eso se enseña en casa. Dice también 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, ¿quiénes son los suyos? Mayormente los de su casa. Si estamos nosotros los cabezas de hogar y no estamos proveyendo por negligencia en nuestra casa, hay que tener cuidado, porque eso es un asunto de si has nacido de nuevo, ¿no? O sea, ve al principio acá, si alguien no está proveyendo legítimamente para su casa, ¿verdad? No es que esté perezoso, no es que esté negligente, que no busca trabajo, qué sé yo. Hay que tener cuidado porque está descuidando entonces a su familia. Y si no ama a su familia, nos está amando a él, no ama a su casa, entonces está Cristo ahí. Estás negando la fe, están dando mal testimonio. Y es aún peor que un incrédulo. Wow, peor que un incrédulo. O sea, no le está diciendo, no, usted es un incrédulo. Está diciendo, usted es incluso peor que un incrédulo. Sos peor. Entonces, wow, qué tremendo, ¿no? Y yo medito en la sociedad en que estamos. ¿Cuántos parásitos los papás están creando hoy en día? ¿Verdad? Está el síndrome de esa adolescencia eterna. Personas de 35 años metidos en casa jugando PlayStation. Personas de 35 hasta 40 años metidos en casa jugando PlayStation. Y eso es una realidad. Y de repente quieren un trabajillo que sea medio tiempo nada más para que mamá y papá no me molesten tanto y de paso yo me puedo comprar mis juegos de PlayStation. Eso es una realidad. ¿Y quiénes tienen la culpa? Mayormente los padres que no han enseñado a sus hijos esos principios, de que hay que trabajar, que hay que sostener un hogar. Y eso es bueno, porque así Dios lo ha querido desde el principio, como empezamos en Génesis, en el Edén, vemos a Adán trabajando. Hemos visto entonces que es mediante el trabajo, pero vea qué bonito esto, mis hermanos, también es mediante el ahorro. También es mediante el ahorro que Dios quiere que tengamos bienes. Dice Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Vea el contraste acá. ¿Qué hace que el sabio tenga esos bienes? Bueno, lo sabemos por el contraste de la parte B del proverbio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué está pasando acá? Este hombre insensato tuvo aceite también, ¿verdad? Y tesoro precioso. Pero este hombre insensato no ahorra. Todo se lo come. No tiene dominio propio y todo lo que quiere lo consume. No le interesa. Entonces cae en avaricia. Eso es un producto de la avaricia. Alguien que tal vez no tiene la costumbre de ahorrar es tal vez porque no se da cuenta que avaricia cosas y le sobró un poquito. Ah, voy a ver qué me compro. Tal vez no necesita eso, pero está pensando, mira, me sobró. Yo voy a ver qué me compro para mí. Y codicio algo. Y pueden ser cosas piadosas, ¿verdad? Eh, y lo que voy a decir lo digo para mí, en serio, y personas que me conocen, que están conectadas, me van a creer como un hermano Olger, pero de repente tengo libros que no he leído y de repente quiero otro.
Cuidado, porque entonces mi corazón podría actuar en codicia. Yo a veces quiero más libros y mi esposa lo sabe, pero yo digo, no, o sea, no puedo comprarme más libros. Número uno, porque puedo ahorrarme esa platita. Y segundo, tengo libros todavía por leer. Debo terminar esos que tengo que leer. Ah, eso pasa. O sea, puede ser incluso algo piadoso, pero si no soy sabio, estoy más bien codiciando cosas que, cuidado, es mejor ahorrar y tener en caso de, en una eventualidad, y la vida es lidiando con puras eventualidades. Muchas, o sea, la vida mayormente es así. Estamos lidiando con cosas que no planeábamos, que están fuera de nuestro control, con eventualidades, ¿verdad? Que nos enfermamos, que de repente eh, de verdad tenemos un par de zapatos, los hombres tenemos muy pocos zapatos, y de repente se nos dañó el zapato de siempre. Ups, y no tenía presupuesto para eso. Ah, pero tengo un ahorro, ni modo, tengo que agarrarlo del ahorro. Entonces, esos son tipo de eventualidades. Dicho sea de paso, hermana, si usted tiene un ropero lleno de zapatos, es muy probablemente que usted haya actuado con codicia. Eh, ¿Verdad? Las hermanas se caracterizan por tener muchos zapatos. Es un ejemplo vago, pero que ilustra este principio. Entonces es mejor ser sabio. Y tenemos tesoro precioso y aceite, hay cositas. ¿Por qué? Porque no lo hemos disipado todo. Las hormigas, tanto que hemos lidiado nosotros con las hormigas, pero recordemos las hermanos, ahora que quedaron en el olvido, gloria a Dios por eso. Las hormigas, pueblo no fuerte. Las hormigas no son un pueblo fuerte. Un simple olor las sacó del local donde estábamos y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué aprendemos de ellas? En el verano preparan su comida. Si algo vimos nosotros en las hormigas era que no se quedan queditas. Pasaron trabajando, trabajando, trabajando y ellas se preparan en el verano. ¿Por qué? Porque ellas saben que va a venir el invierno. Es el principio de ahorro. Si Dios te está bendiciendo, qué bendición. eh, Cayó un poquito más de lo esperado. O de repente la canasta básica bajó. Qué bendición. Yo tenía, por decir algo, 80,000 colones de presupuesto para comida. Pero la canasta básica bajó. Qué bendición. Me sobraron 5,000. Ah, voy a ir a comprarme aquella caja de helados. No, ahorre esos 5,000. Ahorrémoslos. Hermanos, esto que estoy diciendo es difícil. Que Dios nos dé gracia, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque de repente los vamos a necesitar. Y es ese principio. O sea, si hay vacas gordas, no nos la comamos todas, ahorremos. Seamos sabios como José, que pudo aprovechar ese principio y decirle al faraón, vienen 7 años de abundancia. ¿Qué le dijo José? Disfrutemos, gocemos de esos años. Y cuando vengan los 7 años de escasez, ahí vemos a ver qué hacemos. Dios proveerá. No, fue sabio y dijo, no, vamos a ahorrar, vamos a crear graneros y vamos a tener. Claro, él sabía lo que iba a venir. Nosotros no sabemos lo que va a venir. Con mucho más razón debemos entonces aprovechar si hay abundancia y ahorrar. Tercera forma de adquirir de manera lícita que honra a Dios es planificación. De hecho, aquí es donde vamos a entrar mucho en la parte práctica. Yo espero darles, mis hermanos, un ejemplo de presupuesto para hogares, de manera que podamos planificar aún aquellas cosas que de repente no estamos planificando. Pero eso es un buen principio bíblico. Dice Proverbios 27, 23 al 24, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Esto suena como a pastor, ¿verdad? Hey, pastor, vea, sé diligente a conocer el estado de tus ovejas. Aplica también para eso, pero veámoslo como aquel pastor que realmente está administrando ovejas y tiene que conocer el estado de sus ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre
y será la corona para perpetuas generaciones. Entonces, ¿por qué debemos conocer el estado de tus ovejas? Porque debemos saber entonces con qué vamos a contar y con qué no. Y conocer el cuidado de los rebaños, con qué vamos a contar y con qué no, qué ovejas se me están enfermando, qué debemos hacer para cuidarla. Entonces, yo debo, como cabeza de hogar, como responsable, conocer el estado de qué, de mis bienes. El pastor está cuidando las ovejas, que son los bienes que Dios le ha dado. Nosotros debemos cuidar de aquello que Dios nos ha dado. Entonces debo de saber el estado de mis finanzas para administrarlas bien. Yo necesito saber el estado financiero. Yo necesito saber algunas cosas. Ahora bien, eh, mis hermanos, los que estamos casados, hay uno de los dos que administra mejor que el otro. En las relaciones de matrimonio hay uno de los dos que administra, o más bien, administra no, perdón, es más ordenado y es más perspicaz en las finanzas. Les doy un ejemplo personal. Mi esposa le encanta las finanzas. Ella estudió un poquito de contabilidad. Cuando nos casamos, no, nosotros nunca tuvimos mentoría en cuanto a esto. Entonces, yo ganaba más que ella. Ella, nosotros no teníamos hijos, ella también trabajaba. Y estábamos en ese dilema, ¿cómo vamos a hacer? O sea, no es justo que yo que gane más eh, tenga menos responsabilidades económicas que mi esposa que gana menos. Entonces, en común acuerdo, decidimos olvidarnos de eso. Usted gana más, yo menos. No, 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 olvidémonos de eso. Somos un matrimonio, somos uno, somos un equipo, son unas finanzas. Entonces, las dos finanzas a la misma cuenta. Yo estaba administrando, ¿verdad? Y mi esposa me decía al final de mes, ¿y en qué se le fue tanta plata, Wilmer? Y yo, no sé. Y con bastantes luchas en mi orgullo, yo pude ver que ella tenía mayor facilidad, era más ordenada. Entonces quedamos en un acuerdo bíblico. Mira, o sea que recuerda, yo soy la cabeza hogar, entonces la palabra última la tiene Dios en su palabra y yo tengo que discernirla, pero soy yo en casa, ¿verdad? Ya tangiblemente hablando, soy yo el que tengo que tomar la decisión financiera. Sin embargo, usted es más ordenada. Entonces usted va a llevar, por decirlo así, la contabilidad. Entonces mi esposa de verdad tiene cuadernos, mis hermanos, cuadernos donde lleva cada gasto. Cuando hay gastos extraordinarios, ella va y lo apunta en el cuaderno. O sea, todo va fríamente calculado. Ella, si yo le pregunto algo, amor, ¿cómo estamos? ¿Por qué esta quincena quedamos cortos? Ella saca el cuaderno. "Ya, es que recuerda, Nehemia se enfermó y tuvimos que ir y comprar esto en la farmacia. Y nos fuimos de 20,000 colones. Yo no podría hacer eso. Entonces, yo soy el que doy el sí final, pero mi esposa es la que es súper ordenada. Eso, mis hermanos, nos ayudó un montón en el orden financiero de la casa, pero un montón. De repente es el hombre el que es muy ordenado. Pero, hermano, si usted es desordenado, o más bien su esposa es más ordenada que usted, aproveche ese talento que Dios le ha dado y con sabiduría úselo. Sus finanzas van a ser mejores, van a ser ordenadas. No estamos diciendo que ella va a mandar ni a enseñorearse de las finanzas, porque sí, ella puede dar sugerencias y consejos y hay que escucharlas, pero a veces los hombres decimos no y a veces decimos sí, ¿verdad? Pero los hombres tenemos que tener cuidado con eso y hermanas, no se aprovechen de la nobleza del hombre, porque si no estarían pecando contra Dios. Dios dio un rol, ¿verdad?, en casa de cómo manejarse. Eh, Dos preguntas para meditar. ¿Realmente estoy desempeñando alguna forma de autocontrol financiero planificado cuidadosamente? Porque el principio aquí es planificar. Es decir, yo tengo que sentarme y ver un presupuesto. Mis hermanos, si yo siento, bueno, yo siento no, yo lo he visto en mis años de cristianismo, que los hogares no planifican, no se presupuestan y no toman en cuenta ciertos factores que hay mes a mes.
Y todos sabemos que debemos ofrendar para la obra. Todos sabemos que ofrendar es adoración y que cuando ofrendamos estamos diciéndole a Dios, Dios, tú eres el Dios de toda providencia y tú eres quien nos sostiene. No es mi patrón, no es no son mis negocios, eres tú. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo, decía Facundo Cabral. Eres tú. Entonces, las familias que no planifican y no tienen presupuesto, ¿saben qué? Lamentablemente terminan pecando contra Dios porque lo que prometieron darle a Dios ya no se lo dan. Y eso es un pecado que se pudo haber prevenido si hay planificación. Ahora, a veces nuestra fe va a ser probada, porque a pesar de la planificación y del presupuesto, usted va a verse tentado en decir, ups, la verdad es que si no ofrendo, con aquello salgo bien. Entonces, ¿vas a pecar contra Dios? ¿O le vas a creer a Dios y sos fiel en lo que prometiste dar y confías en Dios en que lo otro va a salir? Yo te invito, hermano o hermana, a que confíes en Dios todo el tiempo y no dejes de dar para la obra de Dios, porque la obra de Dios lamentablemente sufre si usted y yo somos unos desordenados y no planificamos bien y no somos responsables y constantes en lo que prometimos dar al Señor o en lo que queremos dar, conforme hemos prosperado. La siguiente pregunta. O sencillamente gasto el dinero impulsiva y desmedidamente teniendo en cuenta poco o nada las implicaciones futuras. Eso uno lo hace de joven. Ya llegó la plata, se va toda. Eso hacía yo cuando trabajaba. Llegaba el salario, apartaba los pases para ir a trabajar y el resto, ahora sí, quiero una birra más, deme otra birra más. No me importan las implicaciones futuras. Y viene el compa, oiga, invíteme una birra. Sí, está, una birra más. Eso lo hace uno de joven. A estas alturas, los que estamos ya casados, eso no nos va a nosotros. Pero podríamos traer hábitos de allá, que sí es cierto, ya no vamos a gastar eso en licor o en otras cosas, pero eh, podríamos traer hábitos así, que ya los manifestamos en otras cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Y en estas dos cosas, entonces, meditar. Estoy teniendo autocontrol financiero y planifico responsablemente, cuidadosamente, o soy un impulsivo y no me mido en las implicaciones futuras. Cuidado con ese cliché cristiano, Dios proveerá. Cuidado, porque Dios nos manda a ser responsables en cómo administramos. 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os sacáis esclavos de los hombres. ¿Y qué tiene que ver esta cita, hermano? Tiene que ver mucho, porque muchas veces por no planificar bien, terminamos pidiendo prestado, ya sea a otras personas o a los bancos. Y cuando nos hacemos de deudas, esa es la esclavitud moderna, la deuda. Gente que tiene deudas con bancos, hay que tener mucho cuidado. No estamos satanizando las deudas para nada, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la deuda esclaviza. Y yo he visto personas, familias perder sus casas porque el banco no perdona. O sea, el banco cumple su trato. Tú debes cumplir el tuyo. Pero por sus malos hábitos financieros he visto personas perder su casa y que se volvieron esclavos del banco. Hermanos cristianos, estoy hablando de cristianos que se volvieron esclavos del banco. Conozco personas que no, con ninguna necesidad, pero querían una casa más grande, con más cuartos, una sala más grande, con ventanas grandes. Entonces fueron al banco y el banco terminó ahora adueñándose de su casa porque literalmente la perdieron. Cristianos. Y como no podían pagar, ahí vienen que terminaron trabajando los domingos y dejaron de congregarse por la presión de pagar al banco, porque si no perdían la casa, al final ni se congregaron y perdieron la casa. Se volvieron esclavos de los hombres. La deuda es la esclavitud moderna. Los países son esclavos del Banco Mundial, de la ONU, de la OMS. Esa es la forma moderna de esclavitud que la vienen aplicando hace décadas. Y ahora países como Costa Rica son esclavos. Y cuando usted ve a los presidentes endeudándonos más, es porque saben
y están jugando el juego de la esclavitud. Ya somos esclavos. Nacionalmente hablando, como país, cuidémonos de ser esclavos en nuestra esfera familiar o personal de la deuda con otros hombres. Ahora hay deudas buenas, eso todo es un tema que vamos a hablarlo con la práctica, porque hay deudas buenas que si usted es sabio puede servirse de sistemas financieros como los que proveen los bancos, pero si usted es sabio le va a sacar provecho y no va a ser esclavo, porque usted se libera rápido. Y eso es un tema que estaríamos hablando después. Dice MacArthur, para terminar, malo no es tener dinero en el bolsillo, malo es tener dinero en el corazón. Hasta acá la presentación de hoy. Eh, si alguien tiene algún comentario, nos quedan 12 minutos. Podemos iniciar otra sesión para tener el tiempo de oración.